Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Tafur. Yo soy docente de colegio privado y me rige el decreto 1278 del 2002. Voy a contestar las preguntas de la entrevista que me hace el estudiante Alexis Campos sobre lo que es los decretos del 2277 del 79 y el decreto 1278 del 2022. La primera pregunta que me hacen es cuáles son las diferencias que encuentro en los dos estatutos docentes vigentes. Hay bastantes diferencias. Considero que obviamente en el decreto 2277 hubo una lucha para que algunas condiciones de los docentes, maestros y maestras se pudieran mejorar. Esas condiciones en el 1278 se tuvieron en cuenta, pero también hubo algunas limitaciones y otras situaciones legales las cuales nos han perjudicado como docentes, ¿no? Nos han quitado algunos otros beneficios que tenían los del 2277 debido a los decretos de ley que la Secretaría de Educación y el gobierno dieron para ese decreto. Por ejemplo, los ascensos en el 2277 es por la experiencia y por estudios. En cambio, en el nuevo decreto, el 1278, obviamente es por concurso y por estudios. Entonces, cambia mucho las categorías y obviamente la progresión del sueldo. Ahora es más difícil, obviamente, ascender. También en la cuestión de las pensiones, se quitaron varias pensiones como la pensión de gracia y obviamente estamos regidos por otro tipo de pensión, la cual hasta el momento no es incierto si nosotros vamos a tener una pensión total como la tuvieron los docentes del 2277. Nosotros también entramos por concurso. Algunos del 2277 no, ya por ser normalistas, ellos podían ser contratados para algunos trabajos, y si duraban mucho, supongamos en una provisionalidad, obviamente podían ser luego nombrados. ¿Qué otros les considera que implican para el maestro estar vinculados a cada uno de los dos estatutos? Bueno, implica, principalmente yo creo que uno lo que busca es estabilidad laboral y estabilidad económica. Entonces, considero que en la cuestión del 2277, sí, hubo algunas anomalías. Igualmente también tengo entendido que sobre la historia, algunos docentes, aunque todavía se sigue dando, no les pagaban o no les tenían contratos fijos. Igualmente eso se está dando, pero con otro tipo de título, ¿sí? Digámoslo así, que son prestación de servicios, ¿sí? Entonces no se le da seguridad al maestro o la maestra en ese tipo de contratos de que puedan seguir trabajando como docentes. ¿Considera que existe equidad en los sistemas evaluativos que lo realizan a los maestros desde los dos estatutos? Justifique su respuesta. Bueno, hay una aclaración. En el 2277 no hay evaluación, ¿sí? No se evalúan a los docentes. Además, todavía hay docentes del 2277 que están ejerciendo. Igualmente ellos se pensionaron y siguen trabajando. Pero no hay, para el 2277 no hay ningún tipo de evaluación, no hay nada que los evalúe. Mientras que el 1278 sí, a nosotros sí nos evalúan y desafortunadamente es algo que no es equitativo, ¿sí? Y considero que también es muy subjetivo a las condiciones o a las relaciones que se tengan con los rectores o con los administrativos para que a uno le puedan dar una muy buena calificación. Y porque igualmente nosotros, claro que en el tema de los privados es más riguroso, porque a nosotros sí nos tienen, por ejemplo, nos evalúan las llegadas, o sea, nos tienen nos rigen con las llegadas que tengamos, las incapacidades,
hay cámaras en los colegios, hay, hay un seguimiento semanal, tú tienes que hacer tus cuestiones de clase, tus planes de aula, mientras que en el sector público no, en el sector público no hay esa rigurosidad que sí hay en el sector privado. Y si tú tienes una mala calificación, no te vuelven a contratar el próximo año. Entonces es algo muy incierto, considero yo, que pues no debería ser así. O sea, yo creo que sí, o los dos decretos deben de tener evaluación, o los dos decretos no deberían de tenerla, porque muchas veces se vuelve subjetiva esa evaluación y precisamente no nos asegura que tengamos una consecuencia del contrato, que es lo que a nosotros como sector privado pues nos agobia, porque siempre que terminamos diciembre nos hacen la evaluación, no sabemos si vamos a seguir en el colegio o no. Considera que hay diferencias en condiciones económicas de estabilidad laboral en oportunidades de formación entre los docentes pertenecientes al sector público y el privado. Claro que sí. Bueno, eso lo acabé también de decir, porque no tenemos un contrato indefinido, tenemos un contrato a término fijo, donde pues a nosotros nos pueden llamar como que no nos pueden llamar. Muchas veces los colegios, cuando entramos a concursos, es la amenaza de que si pasamos el concurso o si no pasamos, nos retiran el contrato, o dicen no, o sea, le dicen a uno, le presionan a uno que no se presenten los concursos docentes, ¿sí? Entonces sí, hay esa diferencia, y también económica, porque muchas veces no le pagan a uno lo que dice el escalafón de uno, por ejemplo, ¿sí? Vamos, si uno tiene maestría o algo, el colegio no le importa, y el colegio pues sencillamente paga lo que quiere. Entonces la estabilidad tanto económica como laboral es tenaz. O vamos, a uno lo liquidan en diciembre, ¿sí? Y en enero aún uno no tiene sueldo, sino por allá hasta febrero que lo vuelven a contratar. Entonces sí hay bastante diferencias en las condiciones económicas y laborales entre el colegio público y el colegio privado. Con cuestión de formación, o sea, en los colegios privados a ellos no les importa si nosotros nos formamos o no nos formamos. O sea, eso le toca a uno solamente, uno por su propia cuenta, ¿sí? Que si uno se quiere formar o quiere seguir estudiando, se quiere ir superando, pues a uno le toca hacerlo, buscar créditos o buscar cursos gratis, etcétera, etcétera, para poderte formar. Pero que el colegio tenga ese interés porque los profesores se formen, no, muy difícil. Entonces pues eso es como muy importante, porque sí debería ser así. O sea, debería de darse las mismas condiciones tanto en colegio público como en privado, ¿sí? De los maestros, maestras, igualmente en la formación, en la cuestión laboral. Si a ti te están contratando, pues que sea un contrato a término indefinido también, ¿sí? Lo mismo que si quieres formarte, pues obviamente que el colegio te apoye, y pues obviamente que hay un incentivo económico para que uno lo pueda ejercer, y pues uno pueda seguir motivándose a formarse aún más. Y la cuestión económica, o sea, los colegios privados primero te explotan, porque te explotan muchísimo, le explotan a uno es el de la ruta, uno es el de disciplina, o mejor dicho, uno es el el comedor, uno es el que tiene que estar de los chicos, trabaja los sábados, a veces trabaja los domingos. Entonces es una explotación bastante fuerte, pero pues a uno a veces le toca, porque pues por cuestiones de estabilidad económica o de trabajo, pues le toca a uno aceptar todas esas condiciones. Eso sí sería buenísimo, ¿sí? Que se pudiera luchar y se pudiera tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿sí? Ese problema que tiene y esa brecha que tiene la entidad pública con la privada, ¿sí? Porque también considero que en el sector público también pasa lo contrario. En muchos colegios
no se tiene ninguna rigurosidad y pues eso también hace que la mala calidad de la educación se esté dando, ¿sí? Porque no hay rigurosidad, no hay un seguimiento, no hay nada y pues sencillamente eso también acarrea problemas a nuestra educación. ¿Sí? Muchísimas gracias, muy amables, que estén muy bien y pues espero que esto sirva de algo, de un insumo para esta investigación. Hasta luego.